Buen día, amigos de Perú 21. Hoy estamos en una nueva edición de Tribuna Electoral, donde conoceremos las propuestas de los diferentes candidatos de las agrupaciones políticas al Congreso de la República. Hoy nos acompaña Matilde Lozada. Ella es de la región Arequipa y es candidata por esa región al Parlamento en representación del Partido Popular Cristiano con el número 2. Bienvenida, Matilde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir un poco sobre nuestras propuestas y nuestras visiones para la política peruana. Quisiéramos que nos dijeras quién es Matilde Lozada, porque sabemos que tienes una militancia activa en el Partido Popular Cristiano, que también has sido regidora, pero quisiéramos conocer un poco más. ¿Eres abogada y por qué postulas además al Parlamento? Bueno, en realidad yo solamente soy una joven arequipeña que quiere cambiar la política que ha visto una casi obligación ciudadana de presentar un mejor cuadro para el Congreso de la República para poder tomar las mejores decisiones estos próximos 5 años, debido a que nos van a afectar mucho, sobre todo a los jóvenes. Sí, es cierto, soy abogada, pero por elección decidí enseñar, decidí volverme docente. No soy regidora, no fui regidora, fui candidata a regidora con una candidata mujer también aquí en Arequipa y joven. Y pues tengo una trayectoria política dentro de mi partido. He tenido la oportunidad de tener hasta 3 becas de formación política. La última de ellas es Recambio y realmente me he preparado mucho para llegar a este momento y asumir una responsabilidad que yo creo que es bastante grande y hay que tomársela con mucha seriedad. Has aparecido en redes con un spot bastante sugestivo, dirigido específicamente a una candidata a la presidencia de la República, a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Y tú ahí dejas bien clara tu posición en contra de su planteamiento de una segunda reforma agraria. Sí, totalmente. Ya es conocido que yo soy pro inversión y pro desarrollo. Yo creo que ante una reactivación económica que se hace necesaria, ante una recesión que probablemente nos vaya a durar 2 años más, la única forma de sacar adelante al país es mediante la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo, para que podamos dinamizar de nuevo la economía. Entonces, una nueva reforma agraria que ya falló la primera vez y que no solo descapitalizó toda la parte de la agroindustria y la parte de la sierra, por ejemplo, o que hizo quebrar a muchos minifundios porque los grandes fundos se volvieron minifundios por falta de conocimiento de administración, no es la mejor forma. Definitivamente yo creo y sé que hay mala distribución de la riqueza, que todavía hay mucha inequidad, que muchos peruanos necesitan que llegue a ellos también ese progreso, pero esta no es la forma. Esta definitivamente no es la forma y yo creo que más bien sería tecnificando el agro, ¿no? Ayudándolos con mucho más capacitación, con técnicas de irrigación que optimicen el uso del agua, por ejemplo, que es tan escasa y que usan el 80% del agua disponible del país, entre otras cosas, ¿no? Pero definitivamente creo que además de poco viable, es un poco trasnochada la idea de Verónica Mendoza de hacer una segunda reforma agraria después de una crisis de salud, de la pandemia, y después de una crisis política, además, ¿no? Y más aún diciendo que sería ella quien dirigiría desde el Ejecutivo una reforma agraria cuando sabemos que el poder en realidad necesita contrapesos. Exactamente, ella ha señalado que presidiría y encabezaría este proceso de reforma, pero además, como tú lo comentabas, tenemos ya experiencias anteriores que no han resultado bien para nuestros agricultores, para el sector, en general el sector agrario. En ese contexto, ¿cuál es la situación actualmente? Tú eres de Arequipa, ¿cómo están viviendo allá la situación de la pandemia? ¿Cómo se encuentran nuestros agricultores en esa zona? Bueno, nuestros agricultores en realidad se han ganado todo mi respeto porque han abastecido toda la región de manera muy eficiente realmente. He cambiado totalmente la visión que tenía de ellos, pero es muy necesario
impulsar ese trabajo duro que ellos hacen hacia una mayor competitividad. Es decir, que dejen de producir solamente en minifundios y que empiecen a exportar, por ejemplo, o empiecen a darle valor agregado como un envase de repente o productos ya procesados en diferentes plantas que se hace, por ejemplo, en Santa Rita de Sihuas y en algunos lugares de Arequipa, eh, para poder generarles mayor calidad de vida y mayor bienestar. Ahora, están muy fastidiados por el tema de Magis y Guas 2, porque efectivamente se le escapa de las manos al gobierno regional y es una gran oportunidad de promover la agroindustria en Arequipa y hay muchas personas, agricultores e incluso el Comité de Agricultura de la Cámara de Comercio de Arequipa se encuentra preocupada al respecto, ¿no? Porque se sigue retrasando, la concesionaria no actualiza los costos después de que pidió una pausa en los cómputos, así que realmente es algo que creo que es una prioridad para nuestra agricultura y que tenemos que sacarla adelante, aunque sea por medio de la representación, porque yo sé que en mi función congresal no me tocaría, pero sí en función de representación o de fiscalización del gobierno regional de Arequipa. Tú comentabas en ese spot que mencionábamos también a la izquierda farisea. Este sector de la izquierda que representa a Verónica Mendoza, en tu opinión, está desfasado, sus ideas están totalmente fuera de contexto, se busca replicar situaciones de otros países que ya vemos innumerables casos que han fracasado. Efectivamente, eso es lo que yo creo. Creo que ella quiere aplicar modelos que ya fallaron en Venezuela y en Cuba, por ejemplo, sin ir muy lejos. Nosotros tenemos todos los días por la frontera de Tumbes miles de venezolanos que tratan de ingresar de manera legal e ilegal al Perú precisamente porque su país está destrozado, destrozado económicamente, destrozado socialmente, y eso es lo que ella quiere para nuestro país. A mí me cuesta, porque yo creo que es una persona que realmente quiere al Perú, pero sus ideas realmente están desfasadas y está probado que, al menos en Latinoamérica y en contextos muy similares al del Perú, este modelo y estas medidas que ella describe en su plan de gobierno no han funcionado. Entonces yo no sé por qué insiste y por qué la gente la apoya de esa manera, sabiendo que es un modelo que definitivamente está destinado a fallar. Y tiendo a pensar que tiene mucho de populismo también, ¿no? Uh-huh. Ahora, muchos podrían decir que en ese spot usted se está buscando un poco colgar de la candidata de Juntos por el Perú. ¿Qué le respondería a ellos? No, la verdad que no lo necesito. Mi candidatura ya estaba bastante bien establecida aquí en Arequipa. Es más, si se dan cuenta, no uso mi número, no uso ni siquiera el símbolo del PPC. Lo hago más a manera de una ciudadana y una joven molesta por una propuesta que creo que nos va a hacer retroceder en el desarrollo de Arequipa y del país. Y no, en realidad no necesitamos colgarnos de ella para nada. Muchas gracias, pero no. Ahora, las propuestas electorales de Matilde Lozada, ¿cuáles son? Mi principal plataforma es la reforma educativa, definitivamente. Ya vengo trabajando 8 años en educación y lo que yo quiero es cerrar principalmente las brechas entre la educación estatal y la educación privada, la educación rural y la educación urbana, y finalmente la brecha digital, tanto a nivel de alumnos como de maestros. Entonces, para ello, tengo varias medidas. De hecho, yo vengo trabajando mucho antes de la campaña con el proyecto INCIDE, que es de Sociedad Beta, en el cual un grupo de jóvenes profesionales relacionados a la educación que han trabajado desde el Minedu hasta otros aspectos de la educación, en mi caso en educación privada y de bachillerato internacional, nos hemos juntado para generar un paper que se llama Los no negociables de la educación al 2021. En él se pueden encontrar más a detalle cuáles son las propuestas que nosotros creemos que son más urgentes para afrontar este 2021 que todavía sigue retrasando a muchos de nuestros alumnos en sus aprendizajes, ¿no? Pero definitivamente, si tengo que resumir un poco mis propuestas, yo opto por la desestandarización de la educación en base a proyectos, que responda a los diversos contextos del Perú, que proteja la identidad cultural y además
la introduzca dentro del sistema educativo y trabajemos en torno a habilidades para la vida, especialmente para nuestros alumnos de los últimos 3 años de secundaria, que va de la mano con el plan de gobierno del PPC, que plantea la certificación temprana de competencias a nivel técnico. De tal manera que nuestros alumnos tendrían ya una certificación que les permita tener un primer empleo bastante rápido, insertarlos en el mercado laboral y, ¿por qué no?, poder solventar de alguna forma su educación superior. El tema de la educación a distancia. La pandemia nos golpeó muy fuerte y uno de los sectores, además del sanitario y el económico, uno de los sectores más golpeados ha sido el de la educación. Muchos de nuestros niños no han podido realizar o desarrollar clases de manera óptima porque no tenían las herramientas para hacerlo. Se prometieron laptops que nunca llegaron, tabletas que nunca llegaron. Entonces, en esa materia, ¿hay algún planteamiento de Lozada para el Congreso? Sí, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es cerrar la brecha digital en nuestro Perú. Eso es algo indispensable porque de nada sirve que el gobierno obsequie tablets a los alumnos si es que no tienen conexión. Y en muchas zonas de la sierra y de los Andes, en realidad no existe conexión ni de celular. Entonces no tiene mucho sentido que le regales el dispositivo si no tienes la conexión. Incluso hace muchos años Toledo me acuerdo que conectó con One Laptop per Child, una laptop por niño, y las laptops están ahí botadas en los colegios porque además entregar este tipo de equipos implica capacitación a los padres, capacitación a los alumnos, capacitación a los docentes, instalación de softwares. Entonces, no es tan sencillo como obsequiarles una tablet. En ese sentido, el tema del cierre de la brecha digital, más allá de las capacitaciones que yo creo que se deben canalizar por medio de Perú Educa, que es un portal que ya existe en el Estado y que debe ser mucho más difundido, debemos invertir en investigación y desarrollo del CONCITEC. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Facebook y Google, utilizaban una especie de globos aerostáticos que lo que hacían era brindar señal a las zonas muy agrestes de muy difícil acceso que tenemos en la selva y en la sierra principalmente. Entonces, ese proyecto deberíamos abrirlo aquí, con nuestros talentos. Existen excelentes escuelas tecnológicas aquí en el Perú y de tecnología, que yo creo que podrían muy bien desarrollar algún proyecto para poder brindarles, más allá de la red dorsal de fibra óptica, que en realidad no es la mejor, estas otras opciones para darle acceso a aquellas zonas del Perú que no tienen internet. Perfecto. Una última consulta. El Partido Popular Cristiano no le ha ido muy bien en el tema de inscripción de sus candidatos. No es el caso de Arequipa, pero en el caso de Lima, por ejemplo, todos sus postulantes han sido tachados, deshabilitados, excluidos de la contienda. ¿Cómo observa esta situación y si es consciente que se les hace a ustedes mucho más difícil, sin tener el arrastre de una lista congresal en Lima, se les hace mucho más difícil a los candidatos de otras regiones, como tú, poder acceder al Parlamento? Bueno, en primer lugar, a mí me causa una molestia bastante grande que el Jurado Nacional de Elecciones de pronto invente plazos y acomode tecnicismos dependiendo de quién es la persona que está bajo el ojo de la tormenta, digamos, ¿no? Porque al señor Vizcarra se le arreglaron las cosas bastante sencillo y siguió en carrera, ¿no? Mientras que a los candidatos del PPC, porque según el Jurado Nacional de Elecciones presentaron 1 hora y 15 más tarde el documento, pues entonces no van los 33 o 34, y eso realmente hay que denunciarlo y hay que observarlo, porque, a ver, uno postula a una elección popular, no postulo al Jurado Nacional de Elecciones, y parece que ahora es así, ¿no? Entonces sí tengo que manifestar mi molestia, porque quien está perdiendo es el Perú. Habían candidatos realmente muy valiosos, y los hay, y están en apelación, y yo tengo fe en que esas apelaciones van a salir pronto, y por lo menos van a admitir algunos de estos maravillosos candidatos muy bien preparados, como Pablo Secada, Karen Kraft, Jeremy Miyashiro, Jessica Honorio, entre otros muchas caras que en realidad están muy bien preparadas para el puesto. Que nos pone un poco más difícil la situación en la región, sí, pero les cuento cuál ha sido la reacción del PPC.
Las regiones hemos dicho, pues nos ponemos la campaña al hombro. El PPC ya no es un partido de Lima nada más, no es un partido centralista. Así que en cada una de las regiones hay 2 o 3 candidatos que se han echado esta campaña al hombro, por decirlo así, junto con sus comisiones regionales, de tal manera que así tengamos que ser nosotros los que jalemos al voto esta vez, pues así va a ser. Y eso es algo que yo estoy haciendo también, ¿no? Estoy trabajando durísimo todos los días, estoy tratando de debatir con propuestas, de trabajar de manera honesta, honrada, en una campaña limpia, austera, y realmente la ciudadanía empieza a responder. Y eso es lo que vamos a hacer. El PPC en realidad va a pasar esa valla, no solo por el trabajo arduo que está haciendo Alberto viajando por todo el Perú, sino también porque no está solo. Él tiene también a sus regiones y a sus candidatos en regiones que van a sacar adelante ese voto. Un candidato joven, podrían muchos decir, ¿por qué postular a un parlamento que está tan desprestigiado, que tiene tan poca aprobación ciudadana y que en estos últimos tiempos, sobre todo, ha hecho un esfuerzo por generar el rechazo ciudadano? Es cierto, precisamente por ello, porque ante una crisis política como la que hemos visto, ante una decepción tan grande que ha sentido esta generación, y una pena también muy grande de que la generación anterior no nos haya podido dejar un mejor año del Bicentenario, algo que celebrar. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y aunque muchos tenemos trabajos estables, trabajamos en el sector privado, tenemos nuestras vidas, eh, hemos decidido que es momento de servir, que es momento de poner a disposición del Estado las pocas o muchas capacidades que tengamos y lo poco o mucho que hayamos aprendido en nuestras vidas para sacar adelante un Perú mejor con iniciativas novedosas, con una visión nueva, que renueve la confianza en la clase política y de nuestros electores. Por eso mi frase de campaña es para volver a confiar, porque la confianza en la clase política realmente se había perdido. Y para mí, estos son 5 años que ofrezco de servicio a mi país y en el Congreso, y principalmente trabajando por el tema de la educación, que es lo que más me importa, para que todos los jóvenes y los niños del Perú puedan tener las mismas oportunidades que yo alguna vez he tenido. ¿Algo más que desees agregar a la ciudadanía, a quienes podrían optar por la número 2 del Partido Popular Cristiano en Arequipa? Simplemente recordarles que las decisiones que se tomen los próximos 5 años son vitales para nuestras vidas, especialmente para los jóvenes, porque en 5 años tenemos que consolidar nuestra profesión, nuestra solidez económica y en muchos casos mantener y formar una familia. Entonces, esas decisiones no se las puede confiar uno cualquiera. Escojan una persona que crean que está preparada para el reto, que va a poder debatir en el Pleno y defender aquello por lo que ustedes creen. Y finalmente, yo tengo un consejo que es bastante práctico. Voten por la persona que fue antes de ser candidato, no por las fotos, no por los paneles. Averigüen quién fue antes y qué hizo antes de ser candidato para saber realmente quién es esta persona. Y bueno, si los he convencido, no se olviden de este 11 de abril marcar los mapas del PPC y escribir el 2 en Arequipa por Matilde Lozada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Matilde. Muchísima suerte en la campaña. Y bueno, amigos de Tribuna Electoral, ella es la candidata con el número 2 del Partido Popular Cristiano en la región Arequipa para el Congreso de la República. Muchísimas gracias nuevamente y eso es todo por hoy. Volveremos en cualquier momento con otro aspirante al Parlamento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.